Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy de nuevo con vosotros y con un nuevo vídeo, y en esta ocasión vamos a hacer una comparativa entre dos placas que podemos utilizar como PC de escritorio. Son dos placas de arquitectura totalmente diferente. En esta parte de la derecha tengo la UDO X86 Ultra, ya estuve haciendo una review de ella, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y por otro lado tenemos la nueva Raspberry Pi 4 con 8 GB de memoria RAM. Las características básicas, sin entrar en profundidad porque ya hemos visto todo eso en vídeos anteriores. En la UDO X86 pues tenemos un procesador con arquitectura Intel, concretamente es un Intel Pentium N3710, ¿no? Tiene una frecuencia base de 1,6 GHz, pero esta arquitectura y esta tecnología le permite al procesador ponerse en modo turbo y alcanzar hasta 2,56 GHz. Por otro lado tenemos 8 GB también, al igual que la Raspberry Pi, nada más que en esta ocasión pues está dividida pues en 8 módulos de 1 GB cada uno. Aquí tenemos 4 y por esta parte de aquí tenemos los otros 4. Yo lo tengo conectado con un disco SSD, que ya lo estuvimos viendo en los vídeos, porque la estoy utilizando realmente con un PC de escritorio. Entonces, bueno, lo he dejado tal y como lo tenía conectado, ¿no? Tenemos que esta memoria pues es una memoria un poco más antigua, concretamente es una DDR3L Dual Channel, ¿no? Y la que viene con la Raspberry Pi, que es un solo módulo, pues como sabéis es una memoria de 8 GB también, una LPDDR4. En teoría no solo importa la cantidad de memoria, sino la velocidad de memoria. Pues haremos una comparativa entre las velocidades de ambas memorias que tienen las tarjetas para ver cuál da más rendimiento. Por otro lado tenemos que, como hemos visto, la GPU de la Raspberry Pi pues es una GPU Videocore, la versión 6, que funciona a una velocidad de 500 MHz, mientras que la GPU de la UDO X86 pues es una GPU de Intel, una Intel HD Graphics 405, que funciona a 700 MHz. Bien, pues vamos a hacer esa comparativa y vamos a dividir este vídeo en dos secciones más, donde en la siguiente sección vamos a ver qué tipo de pruebas y qué herramientas vamos a utilizar para hacer las pruebas y que sean lo más fiables posible. Y en una tercera parte, al final de este vídeo, pues veremos las pruebas en sí, acortando el tiempo para no estar esperando todo el tiempo que duran las pruebas, y veremos unos resultados de si al final pues vamos a tener una Raspberry Pi que, como veis, es la mitad o incluso menos del tamaño de lo que es la X86 de UDO, ¿no? Y veremos si realmente esta arquitectura de ARM, que está, digamos, evolucionando más rápidamente que las placas que tenemos de Intel con arquitectura X86, pues puede llegar a sustituir en algún momento pues un PC de escritorio, donde tengamos un PC con un procesador ARM en vez de Intel o AMD, y con un bajo consumo. Así que si os interesa este vídeo, no os perdáis las otras dos partes y vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que determinar es qué sistema operativo vamos a instalar en cada una de las placas para realizar las pruebas de rendimiento. Como es lógico, tiene que ser el último sistema operativo actualizado a fecha de hoy, ¿no? Bien, entonces para la Raspberry Pi, como veis aquí, tenemos la versión de Raspberry Pi OS de 32 bits. Ya estuvimos viendo en el anterior vídeo que la versión de 64 bits está en una versión beta y los propios desarrolladores no aconsejan su uso. Por tanto, no es el ideal para realizar la prueba de 64 bits. También podría haber utilizado lo que es Ubuntu, como ya estuvimos viendo, de 64 bits. Pero en esta prueba vamos a hacer también prueba de lo que es la GPU, y lo que es Canonical da soporte para la versión de Ubuntu Server, o sea, la versión de consola. No tiene entorno gráfico, y vimos que pudimos instalar un entorno gráfico, pero no estaba todavía totalmente optimizado. Algunos de vosotros me habéis dicho que la pantalla se os quedaba como un poco congelada y teníais que redibujarla con el ratón para que volviera a aparecer la imagen. Por tanto, no es un sistema operativo tampoco óptimo para realizar unas pruebas de rendimiento. Vamos a utilizar
la versión de Raspberry Pi OS de 32 bits actualizado a fecha de hoy. Bien, para la parte de la UDO X86 Ultra sí que puede utilizar sin ningún problema Ubuntu en su última versión 24.04 LTS para la versión de 64 bits AMD de stock, ya que utiliza la misma arquitectura que un PC de escritorio. Ahora queda determinar qué herramientas vamos a utilizar para hacer las pruebas. Bien, voy a utilizar esta herramienta llamada Phoronix Tech Suite, que es multiplataforma, como veis aquí, y que nos permite pues integrar varias herramientas de rendimiento dentro de una misma suite. Concretamente, dentro de esas pruebas de rendimiento vamos a hacer pruebas de rendimiento de velocidad de lo que es la CPU. Para ello hay infinidad de test para realizar. Yo he seleccionado John the Ripper, que es un programa que se utiliza para craquear password por fuerza bruta. Esa es una de las finalidades, pero otra es poder hacer pruebas de rendimiento a la CPU. Y como veis aquí, al final tienen diferentes pruebas realizadas con diferentes sistemas y plataformas para comparar una prueba con otra. Bien, en la parte de velocidad de la RAM, es otra prueba que quiero realizar. Voy a utilizar RAM Speed SMP, que como veis pues se utiliza para determinar el rendimiento de la memoria RAM. No solo, como he dicho, vale lo que es la cantidad, sino la velocidad de esa memoria nos va a permitir obtener mayor rendimiento del sistema en general. Y por último quiero hacer una prueba de lo que es la GPU. Para ello voy a utilizar GXLab, que es un programa que nos permite determinar el número máximo de frames por segundo, fotogramas por segundo, para una resolución dada. Hay diferentes scripts que se pueden lanzar con diferentes objetos, movimientos, etcétera, y nos da una forma fácil de determinar cuál es el rendimiento de la GPU de forma visual, simplemente viendo la cantidad máxima de frames por segundo, fotogramas por segundo que es capaz de visualizar esa GPU. Bien, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta son las condiciones con las que vamos a hacer la prueba. Aquí tengo preparado más o menos el banco de trabajo y como veis no me puedo conectar a la Raspberry Pi por escritorio remoto ni nada de eso, ni utilizar un programa de grabación dentro del sistema operativo porque me influiría lo que es en la prueba de rendimiento. Para ello, en el siguiente sketch de vídeo que vamos a ver a continuación, pues voy a conectar lo que es este vídeo HD video captura, ¿no? Que me permite capturar la señal de vídeo y grabarla lo que es en un USB. Por tanto, lo que es el sonido y todo eso también lo puedo capturar aquí si quiero o añadírselo después, y no me va a interferir lo que es la grabación del vídeo en la prueba de rendimiento que haga. También tendré que conectar, por supuesto, un teclado y un ratón para poder interactuar con la placa. Y primero haré una y después la otra. Otro aspecto también importante es el tema de la refrigeración. Si sometemos lo que es a la CPU o a la GPU o a la placa en general a un estrés, pues nos va a calentar. En el caso de la Raspberry, que tiene el problema de la temperatura, porque no lleva ningún disipador, digamos, de serie, sino que mucha gente pues se lo compra después o simplemente no se compra ninguno. ¿Por qué? Porque lo que es la CPU o la placa no se va a estropear, simplemente baja lo que es el rendimiento cuando se calienta demasiado para evitar ese problema. Pues bien, yo lo que he hecho es añadirle este ventilador, que la verdad me da muy buenos resultados. Lo probé de forma de emergencia cuando hice la review de la UDO X86, no hace nada de ruido y me mantiene ambas placas a una temperatura inferior a los 45 grados. O sea que es suficiente para impedir que la placa, al efectuar la prueba de rendimiento, me baje su frecuencia para evitar el calentamiento y que se estropee, y pueda hacer la prueba realmente con el rendimiento que tiene la placa. Bueno, aquí veo el split, lo voy a utilizar para dividir lo que es la señal de vídeo que va a ir al monitor y la que voy a utilizar para grabar lo que es el vídeo.
y creo que no me dejo nada más. Entonces en el siguiente sketch de vídeo pues vamos ya a empezar con la Raspberry Pi 4. Vamos a hacerle las pruebas de rendimiento que he comentado y a ver los resultados que obtenemos. Bueno, empezamos con la Raspberry Pi 4. Si vamos a herramientas del sistema, ahí tenemos ya la herramienta Phoronix instalada. Si hacemos clic sobre ella, se nos abre la consola donde vamos a realizar las pruebas. Bien, aquí como veis ya nos muestra una información del hardware que tiene nuestro sistema, lo que es el procesador, la tarjeta gráfica, el tipo de shock que tiene, disco, etcétera. Bien, de las opciones que tenemos vamos a escribir Interactive para interactuar con el menú que nos va a salir. Le damos a Enter y nos sale este menú donde vemos que tenemos 10 opciones. La primera, pues correr un test determinado, una suite en la opción 2, hacer una prueba de estrés en la opción 3, mostrar el hardware del sistema, mostrar los digamos sensores habilitados, listar los test disponibles, los recomendados, etcétera, ¿no? Tenemos varias opciones y la opción 10 salir. Vamos a escribir la 7 para que nos muestre la lista de test recomendados. Como vemos, tenemos una serie de test que nos recomienda realizar referente al procesador. Nosotros vamos a seleccionar el John the Ripper, como he estado comentando, y también tenemos pruebas del sistema, de la tarjeta gráfica, como veis ahí, donde he dicho que vamos a hacer la opción de GXLab, y pruebas de disco no vamos a hacer porque no sería equiparable al tener un disco de estado sólido la otra placa, ¿no? También vamos a realizar lo que son pruebas de lo que es la memoria, como vemos ahí. Vamos a realizar el test Run Speed y vamos a empezar con las pruebas de CPU. Para ello escribimos la opción 1, correr un test determinado, le damos a Enter y buscamos el número del test que vamos a realizar. Si no estuviera, se descargaría las librerías y programas que necesitaba para hacer el test. En nuestro caso es la opción 111, John the Ripper. Ya la tengo instalada porque lo he realizado previamente. Escribimos 111, le damos a Enter y ahí nos pregunta si queremos guardar los resultados del test. Le vamos a decir que sí, escribiendo Yes, y le vamos a dar el nombre con el que queremos que se guarde nuestro test para posteriormente pues poder visualizarlo o que nos sirva de referencia con otras pruebas que hagamos. Ahí comenzaría lo que es el test. Esto va a tardar un buen rato, por tanto voy a pausar el vídeo y cuando acabe de realizar el test continuamos. Bien, una vez terminado nos pregunta si queremos visualizar los resultados en el navegador. Le decimos que sí y pulsamos Enter. Y se nos abre lo que es los resultados ya mostrados en una página web. Como vemos, si vamos hacia abajo, ha realizado dos tipos de test, el Blowfish y el MD5. Y como veis, los resultados obtenidos son para Bluefish 862 y para la opción de MD5 pues ha sacado un resultado de 24.499. Si vamos a la opción de resultados y hacemos clic, pues podemos ir comparando todos los tests que vayamos haciendo en nuestra Raspberry Pi. Por ejemplo, yo aquí hice otro test también sobre John the Ripper, sobre el CPU. Puedo hacer clic y comparar los resultados. Nunca van a ser exactamente iguales, pero vemos que son muy parecidos al test realizado anteriormente. Eso nos sirve una opción de obtener una media en cada una de las pruebas que hagamos. Bien, una vez visto eso, si cerramos la ventana, volvemos otra vez a nuestra terminal, escribimos de nuevo la opción 1, la de correr un test,
para seleccionar en este caso el test de la memoria que vamos a realizar sobre la velocidad de la memoria. Bien, buscamos el número correspondiente a ese test, que concretamente es aquí lo tenemos, 185, Run Speed SMP, test de memoria. Lo escribimos aquí, 185, pulsamos Enter y lo mismo que antes, nos pregunta si queremos guardar los resultados, le decimos que es Yes, pulsamos Enter, le damos el nombre al archivo con el que queremos guardar esta prueba y una vez dado ese parámetro, ese nombre, pulsamos Enter y comenzará la prueba, lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Bueno, ya terminado, nos pregunta como siempre si queremos visualizar los resultados en el navegador. Le vamos a decir que sí, pulsar Enter y se nos abrirá lo que es el navegador con los resultados obtenidos. Bien, si vamos para abajo vemos que hace dos tipos de pruebas. La primera con números enteros, que ha obtenido un valor de 4.262, y la tercera con números de decimales de coma flotante, que hemos tenido un valor de 3.057, como veis ahí. Bien, el documento lo podemos exportar a PDF, a Excel, etcétera. Luego mostraré el equivalente de los resultados obtenidos con la X86. Si cerramos la pestaña, podríamos realizar la prueba que nos falta, que era la de la GPU con GitLab, habíamos dicho, pero me he dado cuenta que esta versión no está actualizada a la última versión de GitLab, ¿no? Entonces lo que he hecho, en vez de utilizar esta herramienta, pues me he descargado directamente lo que es la aplicación de la página oficial de GitLab. Entonces vamos a cerrar esta ventana y en la parte de descargas ya tengo, como veis aquí, la carpeta de GitLab descargado. La abro y dentro pues tengo un ejecutable. Simplemente le tengo que dar doble clic, le doy a ejecutar y se nos abre la aplicación GitLab, donde vemos para una resolución dada, en este caso de 800 x 400, pues los frames por segundo, fotogramas por segundo que obtenemos con la GPU que tiene la Raspberry Pi. Vemos que oscila un poco, pero está aproximadamente en 160 frames por segundo. Si cogemos y hacemos la ventana más grande, al tener una mayor resolución, en este caso 1920 x 1016, pues vemos como los frames por segundo disminuyen drásticamente. En este caso solo es capaz de reproducir 23 o 24 fotogramas por segundo. Bien, también tiene este programa otra opción de añadir nuevas demos. Si vamos a estas tres carpetas que vemos aquí, por ejemplo, cojo la segunda, y todas estas carpetas llevan un archivo XML que si lo pincho y lo arrastro, pues tengo otra demo, en este caso otro dibujo en movimiento con un tamaño menor, una resolución menor, y como vemos los frames por segundo o fotogramas por segundo es también un poco mayor. Al igual que pasaba con lo otro, si lo hacemos más grande, pues también disminuye drásticamente los frames por segundo. Como vemos es de 21 frames por segundo con esa resolución. Bueno, ¿y ahora qué queda? Ahora queda la parte de la otra tarjeta de la X86 de UDO. Se está haciendo demasiado largo el vídeo. Siempre podéis aumentar la velocidad del mismo si no queréis ver todos los pasos, y al final mostraré los resultados de ambas placas. Bueno, aquí estoy ya en la UDO X86 con el Ubuntu instalado. Si hago clic sobre la suite Phoronix Test Suite, pues nos abre lo que es la terminal de ejecución de los tests sobre esta suite de rendimiento.
Desde aquí podemos ejecutar ya los comandos y también ver pues las características de nuestra placa, como veíamos en la Raspberry Pi. Aquí vemos el procesador, el Intel Pentium N3710, tenemos el tipo de la memoria, o sea, de la GPU, etcétera, ¿no? Tipo de placa, sistema operativo, etcétera. Bien, ahora si escribimos Interactive, pues nos mostrará el menú que tenemos para seleccionar la tarea de rendimiento que queremos lanzar, o el test, ¿no? Si seleccionamos la opción 1, pues podríamos directamente, al igual que hicimos con la Raspberry Pi, seleccionar el número con las tareas de rendimiento que habíamos dicho que eran las de CPU y memoria RAM. Pero si cierro lo que es esta ventana y abro una terminal y escribo el comando que veis aquí, puedo ejecutar la interfaz gráfica que trae lo que es esta suite, que nos abrirá un navegador y nos mostrará ahí los resultados, e incluso podremos lanzar lo que es el test directamente desde allí, aunque yo prefiero el tema de la consola para lanzar los test, ya que todo esto consume también recursos, con lo que falsea un poco lo que es la lectura final de rendimiento en el hardware que vayamos a analizar. Bien, como veis en esta interfaz pues nos muestra lo que es datos de temperatura, memoria utilizada, etcétera. Y aquí a la derecha pues tengo los diferentes tests que yo ya había realizado, donde tenemos el de John the Ripper de la CPU y la de Speed de la memoria, la velocidad de memoria RAM, ¿no? Bien, vamos a ver los tests conseguidos en esta placa, haciendo clic sobre lo que es el test realizado. Empezamos por el de John the Ripper de velocidad de CPU, y si vamos para abajo vemos los datos obtenidos. Como vemos es superior a los datos que obtuvimos con la Raspberry Pi, que en el caso del test Blue Freeze pues obtuvimos 862, y en el caso de MD5 en la Raspberry pues obtuvimos 24.499, prácticamente la mitad del el doble hemos obtenido con la XU86 que con la Raspberry Pi. Hay que tener en cuenta que cuanto más alto es el valor, mejor o más rápida es la CPU, ¿eh? Por tanto, tenemos más rendimiento en la UDO X86 que en la Raspberry Pi. Si volvemos a los test realizados, podemos realizar, mirar el test de la memoria RAM y ver los valores obtenidos. Bueno, como veis aquí, la lectura también son superiores a los rangos obtenidos con la Raspberry Pi 4, teniendo también una memoria de 8 GB y en teoría siendo una memoria más moderna, posterior a la que utiliza la UDO X86. Esto puede ser debido a dos razones: a que estemos utilizando un sistema de 32 bits y también a que lo que es el test haga lecturas o escrituras sobre el disco duro, y en este caso la UDO X86 pues tiene, como habéis visto, un disco de conexión SATA con un disco de estado sólido SSD. Bien, una vez visto lo que es los test de memoria y CPU, vamos a cerrar esta ventana y vamos a realizar lo que es el test de la GPU. Para ello vamos a abrir la carpeta donde está descargado la última versión de GitLab. La ejecutamos con el archivo ejecutable que trae, y como podemos ver aquí, con una resolución de 800 x 400, la misma que tenía la Raspberry Pi, pues tenemos ya 250, 260 frames por segundo, superior a los 160 frames por segundo que tenía la Raspberry Pi. Si hacemos grande lo que es la ventana, pues se nos reduce lógicamente los frames por segundo que es capaz de mostrar, pero vemos que tiene 189, 190 frames por segundo, muy superior a los 30-40 que tenía la Raspberry Pi.
Y bien, ¿qué conclusiones saco de estos test que he realizado? Bueno, la primera es que la Raspberry Pi 4 pues ha perdido en cuanto a rendimiento con la UDX86. También es verdad que es una placa bastante más cara y con más recursos hardware. Tiene pues conexión SATA, tiene un puerto M2, tiene un Arduino incluido. No se puede comparar a nivel de precio, pero a nivel de las pruebas que hemos realizado, procesador, memoria y GPU, pues se ha quedado la UDX86 a un nivel por encima de la Raspberry Pi 4. Sí que es verdad que la Raspberry Pi 4 progresa satisfactoriamente, le hace falta mejorar, como ya suponía, lo que es en la GPU, en el procesador, y que no es tan importante la cantidad de memoria RAM en cuanto a prestaciones. Yo creo que con 8 GB para un uso de mini PC de escritorio, podríamos decir, es más que suficiente. Lo que es el SoC admite, o la CPU admite hasta 32 GB o hasta 16 GB, perdón. No creo que vayan en ese camino, pero de momento ahí tenemos una Raspberry Pi que en arquitectura ARM se va aproximando cada vez más a lo que son las arquitecturas de Intel y AMD. Veremos si en un futuro vemos PCs con arquitecturas ARM, al igual que los móviles y las tablets. Y nada más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.